lugar 20 kilómetros al norte de Tel Aviv, en una zona de guerra. Está en línea Claudio Fantini, que es analista político. Siempre que ocurre en estos casos, acudimos a él para que nos ilumine un poco el mundo y entendamos lo que está pasando. Claudio, buen día, Montacuto de este lado. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿cómo se entiende este conflicto actual y qué proyección puede tener? Bueno, el marco histórico prácticamente se remonta a 1979, que es cuando cae el Shah Reza Pahlavi y Ruhollah Khomeini crea la República Islámica, o sea, la teocracia chiita que impera hasta el día de hoy en Irán. Ese régimen nació desconociendo la existencia de Israel y pronto quedó como el archienemigo número uno del Estado judío, ¿no? La enemistad contra el Estado judío la tuvieron todos los países musulmanes de la región. Los países árabes tomaron la primera posta en esa guerra permanente, la guerra del 48, la guerra del 67 y la guerra de 1973. Fueron 3 intentos de Egipto, Jordania, Siria, de borrar del mapa a Israel. Después de la del 73, a la posta la tomó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat y su movimiento, el movimiento Al-Fatah, pero la OLP dio un paso al costado sobre finales de los 80, al cabo de las negociaciones secretas que se realizaron en Oslo y que desembocaron en el reconocimiento mutuo de la OLP y de el Estado de Israel. Acuerdo que Netanyahu está tratando de destruir desde hace años, ¿no? Pero como fuese, a partir de ese momento ya no fue la OLP el archienemigo, y en esa posición quedó un país no árabe, pero musulmán y liderado por un régimen fanatizado. ¿No sabes, Claudio, por lo tanto, desde entonces sí, viene este enemista. Permítame redondear con esto. Hubo una primera larga instancia de esta enemistad, que fue una guerra indirecta librada por Irán a través de los proxies que había creado y diseñado en un sistema, en una suerte de eje anti-israelí, el general Qasem Soleimani, jefe de la Guardia de la Revolución Islámica, que diseñó ese eje de proxies con Hezbollah en el Líbano, una milicia alawita en Siria, una milicia chiita en Irak, los hutíes en Yemen y Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, lo que estamos viviendo ahora es la guerra total y abierta, ¿no? La guerra directa empezó a insinuarse en abril del año pasado, cuando Israel dio el primer paso al atacar la embajada iraní en Damasco. Irán respondió con el primer ataque directo a Israel con misiles. Hubo otros intercambios, pero hasta ahí los ataques directos eran como mensajes, como advertencia, mostraba el músculo. Lo que se ha iniciado ahora es la guerra abierta y total, una dimensión a la que no se había entrado nunca antes, ¿no? Ahora Irán e Israel están en la guerra abierta y total, un capítulo distinto a todos los conocidos anteriormente. ¿No sabés que tengo recuerdos? Yo era chico, tenía 14 años en ese momento, en el año 79, cuando fue la revolución. Los recuerdos que tengo del Irán anterior a la revolución era un gobierno más bien occidentalizado. Yo me acuerdo que
el Shah, Reza Pahlaví y Farah Diba, que era su mujer, no sé si era su segunda mujer, eran personajes sociales, iban a las carreras de Fórmula 1, al tenis internacional, tenían, las mujeres tenían muchos mayores derechos civiles que ahora, pero no había mucha libertad política, no había pluralidad. En absoluto, sí. Era una monarquía absolutista como hoy lo son en Qatar, en Bahrein, en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. Era una monarquía absolutista, particularmente represiva. El Shah Reza Pahlaví había lanzado la llamada Revolución Blanca, que era la occidentalización de la nación persa. Esa revolución occidentalizante a la que se llamó la Revolución Blanca incluyó represiones muy feroces y criminales cuando los sectores religiosos de la sociedad se levantaban contra ella, ¿no? Bueno, finalmente fue el ayatollah Ruhollah Khomeini el que terminó tumbándola en 1979, iniciando este régimen teocrático no menos represivo y no menos brutal. Creo incluso que tal vez más brutal y más represivo que el criminal régimen que encabezaba Mohammad Reza Pahlaví. Bueno, hay países como la Argentina que consideran a Irán un estado terrorista, ¿no? Y de hecho, el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria es uno de los sospechados por el atentado a la AMIA. Sí, así es, así es. Es bien compleja la situación. Claudio, muchas gracias por estos minutos. Mandamos un saludo, muchas gracias. Abrazo grande, hasta siempre. Era Claudio Fantini, uno de los analistas internacionales de lujo que hay de habla hispana, poniendo el foco en cuál es la historia de esta guerra. Se odian desde siempre, ¿no? Prácticamente desde siempre, y ahora la situación es de guerra total. Dale.